Antes de continuar, quiero presentarles al patrocinador de este video, OneXBet, una casa de apuestas y casino en línea donde podrás hacer tus apuestas en fútbol y en muchos otros juegos de casino. Con un poco de suerte, puedes ganar mucho dinero, todo de forma responsable, segura y solo si eres mayor de edad. El enlace y el código los encontrarás en el comentario fijado. Así que entra ya y aprovecha el bono que OneXBet te regala. Sin más que decir, continuemos. Tsutomu Miyazaki nació el 21 de agosto de 1962 en Itsukaichi, Japón. A simple vista, parecía un niño común, pero dentro de él se gestaba un monstruo. Nació con una malformación, no podía doblar correctamente las muñecas, lo que hacía que sus manos parecieran garras. En la escuela, sus compañeros lo humillaban constantemente. Su familia tampoco le ofrecía apoyo. Su madre era fría y distante, su padre apenas le dirigía la palabra, y su único lazo emocional era con su abuelo. Cuando este murió, Tsutomu hizo algo que mostraba el inicio de su demencia. Se comió parte de sus cenizas, creyendo que así estaría siempre con él. En su adolescencia, se encerró por completo en su mundo. Un sótano repleto de mangas, animes y, sobre todo, cientos de cintas VHS, con infantil, gore y tortura. Su adicción creció junto a su deseo de infligir dolor. Así nació el asesino otaku, uno de los criminales más enfermizos de Japón. Su primer crimen fue el 22 de agosto de 1988. Mari tenía apenas 4 años. Miyazaki la secuestró mientras caminaba sola cerca de su casa. La llevó al bosque, la asfixió con sus propias manos, abusó de su cuerpo sin vida y guardó el cadáver durante días en su casa. Tomaba fotos, grababa vídeos tocándose las partes íntimas frente al cuerpo putrefacto. Cuando el olor ya era insoportable, quemó partes del cuerpo, colocó los huesos, dientes y una postal en una caja y la envió a los padres de la niña. Era su forma retorcida de compartir su dolor. Su segundo ataque fue a Masami Yoshizawa, el 3 de octubre de 1988. Masami tenía 7 años. Miyazaki la secuestró, la llevó al mismo bosque, la asfixió y abusó de su cadáver por horas. Regresó días después con una cámara y tomó fotos del cuerpo en descomposición. Las guardó como trofeos, junto a mechones de cabello y su ropa interior empapada de manchas rojas. Su tercer ataque fue a Erika Nanda, el 12 de diciembre de 1988. Erika, de 4 años, volvía a casa sola. Miyazaki la abordó, la metió en su auto y la asfixió mientras gritaba y lloraba. Abusó de su cuerpo y luego arrojó su cadáver desde un acantilado. Sus padres lo único que encontraron fueron sus zapatos y su pequeña mochila. Años después, Miyazaki confesó que se grabó a sí mismo cometiendo el crimen. Y el cuarto ataque fue a Ayako Nomoto el 6 de junio de 1989. Ayako tenía 5 años. Miyazaki le pidió que posara para unas fotos. Cuando aceptó inocentemente, la llevó a su auto, y le hizo lo mismo que a sus 3 víctimas anteriores. Luego separó por partes el cuerpo, metió partes en bolsas y las escondió cerca de un cementerio. Más tarde, quemó algunas partes, se masturbó frente a los restos, y guardó huesos como recuerdos. Su enfermedad mental ya estaba fuera de control. Su colección de cintas incluía vídeos de sus crímenes, autopsias, accidentes automovilísticos y asesinatos reales. Era un archivo de horror. El 23 de julio de 1989, intentó secuestrar a 2 hermanas. La mayor logró escapar y alertó a su padre, quien enfrentó a Miyazaki. Durante el forcejeo, la policía llegó y lo arrestó. Al revisar su casa llegó lo inimaginable. Miles de cintas con infantil, grabaciones de los cadáveres, restos humanos, ropa de sus víctimas y fotografías. Durante el juicio, Miyazaki se mostró frío. Alegó tener un alter ego demoníaco, al que culpó de los crímenes. Se refería a sí mismo como Radman, una figura que decía controlar sus impulsos. Pero los psiquiatras concluyeron que estaba mentalmente enfermo, pero era consciente de sus actos. Fue condenado a muerte en 1997. Pasó años en la prisión de Tokio, sin mostrar arrepentimiento. Finalmente, el 17 de junio de 2008, Tsutomu Miyazaki fue ejecutado en la horca, a los 45 años de edad. Matsunaga nació en el distrito Kokurakita de Kitakishi, y creció en Yanagawa. Desde niño destacó por su carisma y sus calificaciones, pero también mostraba problemas de disciplina.
Fue transferido de escuela tras involucrarse sentimentalmente con una estudiante. A los 19 años se casó y tuvo un hijo, aunque esto no le impidió mantener relaciones con al menos 10 amantes. En 1982 conoció a Junko Ogata, una antigua compañera de clase. 2 años después le prometió matrimonio, pero la madre de Junko, Shizumi, se opuso. Como represalia, Matsunaga la abusó. En 1985, convenció a Junko de que su familia la odiaba por haber intentado quitarse la vida y logró aislarla por completo. Ese mismo año compró un edificio para vender futones. En los pisos superiores comenzó a aplicar descargas eléctricas a sus empleados. Decía ver espíritus a espaldas de las personas y hablaba de conceptos religiosos. Para 1992 ya había estafado más de 180 millones de yenes, aproximadamente $2.200.000. Fue incluido en la lista de los más buscados junto a Junko, con quien había formado un dúo letal. Su primera víctima conocida fue una mujer casada con 3 hijos, a la que convenció de dejar a su familia. Se hizo pasar por su hermano, y en septiembre de 1993, uno de los hijos perdió la vida misteriosamente. Poco después, la mujer también perdió la vida en circunstancias sospechosas. Matsunaga le había robado más de 11 millones de yenes, pero la policía no pudo probar su implicación en esas muertes. Después dirigió su atención a Kumio Toraya y su hija. Usando información comprometedora, chantajeó a Kumio, lo secuestró junto a su hija y lo torturó con descargas eléctricas, obligándolo incluso a comer sus propias heces. La niña fue forzada a morder a su propio padre. El 26 de febrero de 1996, Kumio perdió la vida a causa del maltrato. Matsunaga hizo que la niña creyera que le había quitado la vida y luego, junto a Junko, deshicieron el cuerpo. Lo pulverizaron y lo arrojaron al mar cerca de la península de Kunisaki. Su siguiente víctima fue una conocida de Kumio. Le prometió matrimonio y la estafó por más de 5 millones de yenes. Tanto ella como su hija fueron secuestradas. La mujer logró escapar saltando desde un segundo piso en marzo de 1997, pero fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Su hija fue liberada. Junko se había alejado de Matsunaga, pero él fingió su suicidio para obligarla a regresar. Al volver, ella fue sometida a más abuso. Abusó de Rieko, su hermana casada, y poco a poco fue tomando el control de toda la familia. Les extorsionó más de 63 millones de yenes y los mantuvo prisioneros, sometiéndolos con una manipulación psicológica similar a la de un líder de secta. El horror continuó. El 21 de diciembre de 1997, Junko fue forzada a electrocutar a su padre, Takashige, hasta quitarle la vida. El 20 de enero de 1998, cuando Shizumi comenzó a perder el juicio, Matsunaga ordenó que fuera asfixiada por Rieko y su esposo, Kazuya. Varias semanas después, ordenó a Kazuya que asfixiara a Rieko, mientras su hija de 10 años, Aya, la sujetaba. Kazuya fue encerrado en un baño donde perdió la vida por hambre el 13 de abril de 1998. Finalmente, Matsunaga obligó a Junko y a Aya a quitarle la vida al pequeño Yuki, hijo de 5 años de Rieko. Según el testimonio de la hija de Kumio, tanto Matsunaga como Junko torturaban a Aya con electricidad. Junko intentó justificarlo, asegurando que los recuerdos de la niña estaban distorsionados por la culpa. Pero el horror no terminó ahí. El 7 de junio de 1998, la hija de Kumio asfixió a Aya. Los cuerpos fueron separados por partes, hervidos en ollas, y sus restos fueron arrojados al mar o al sistema de cañerías. Junko, sus 2 hijos y la hija de Kumio fueron los únicos sobrevivientes. En julio del 2000, Matsunaga engañó a otra mujer prometiéndole matrimonio. En agosto de 2001, ella le entregó a sus hijos gemelos, y después le dio más de 20 millones de yenes, creyendo que los usaría para criarlos. Pero el 30 de enero de 2002, la hija de Kumio logró escapar. Aunque fue recapturada 15 días después y torturada con descargas eléctricas, volvió a escapar el 6 de marzo de 2002 y denunció todo a la policía. Tenía solo 17 años. Matsunaga y Junko fueron arrestados al día siguiente. Los gemelos y los hijos de la pareja fueron puestos bajo custodia. Los medios inicialmente creían que se trataba de un simple caso de secuestro, como el de Fusako Sano. Sin embargo, la realidad era mucho más oscura. La pareja fue acusada por el asesinato de 7 personas entre septiembre de 2002 y mayo de 2003. Junko confesó su participación sin resistencia. Matsunaga, por su parte, negó todo, afirmando que las mujeres habían inventado los testimonios.
No se hallaron restos humanos ni evidencia física. La fiscalía se basó únicamente en los relatos de las sobrevivientes. El 28 de septiembre de 2005, el Tribunal de Distrito de Fukuoka condenó a Matsunaga a muerte y a Junko también. Sin embargo, el 26 de septiembre de 2007, el Tribunal Superior de Fukuoka redujo la condena de Junko a cadena perpetua, al considerar que había actuado bajo manipulación extrema de Matsunaga. Airi nació en 1984, en la ciudad de Neyagawa, prefectura de Osaka. Desde pequeña, era descrita como una niña tranquila, inteligente, pero con algunos episodios de ansiedad. A los 16 años, sus padres aseguraron que Airi tenía un trastorno mental, y decidieron que lo mejor para ella, era aislarla del mundo. Pero no se trató de una habitación común ni de un tratamiento en casa. La convirtieron en prisionera en su propio hogar. Airi fue encerrada en una habitación improvisada, construida por sus propios padres en la segunda planta de la casa. Medía apenas 3 metros de ancho por 3 metros de largo. No tenía calefacción. No tenía ventanas. Y lo más perturbador, no tenía contacto con ningún otro ser humano. Dormía en un colchón sucio y lleno de moho, cubriéndose con mantas viejas, mientras el clima invernal japonés congelaba hasta los huesos. La temperatura en esa habitación podía caer hasta -5 grados. Le pasaban la comida, que siempre era arroz frío y agua por una rendija. No había baño para ella, tenía que hacer sus necesidades en un rincón del cuarto. Sus padres, Yasunari y Yukari Kakimoto, la mantenían bajo constante vigilancia mediante una cámara instalada en el techo, como si fuera un animal. Y aún así, afirmaban que lo hacían por su bien. El 18 de diciembre de 2017, la policía recibió una llamada. Era Yasunari Kakimoto. Con voz calmada, dijo: "Mi hija ha muerto. Estaba enferma". Cuando llegaron los agentes a la casa, encontraron el cuerpo de Airi en posición fetal. Estaba completamente desnuda, pesaba solo 19 kilogramos y medía 1,45 m. Estaba tan desnutrida, que su cuerpo parecía el de una niña de 8 años. La autopsia reveló que había perdido la vida de hipotermia y desnutrición extrema. Pero eso no fue lo más macabro. Durante la inspección, las autoridades descubrieron el cuarto oculto. Un espacio helado, sucio, sin ventilación, sin calefacción. Una celda de tortura construida dentro de su propio hogar. Las paredes estaban cubiertas con material aislante. No se escuchaba nada desde afuera. Era una tumba en vida. Los padres confesaron que habían encerrado a Airi desde que tenía 16 años y la encontraron cuando ya tenía 33 años, y pasó 17 en ese infierno. También el padre dijo que sufría de esquizofrenia. Pero nunca la llevaron a un hospital. Nunca la vieron especialistas. Nunca nadie la visitó. Simplemente decidieron borrarla del mundo. Y mientras tanto, ellos vivían abajo, salían, hacían compras, pagaban impuestos, simulaban ser una familia normal, mientras su hija moría lentamente, en soledad. La policía descubrió que habían abandonado legalmente a su hija, aunque vivía con ellos. Y que jamás reportaron su existencia ante instituciones médicas ni escolares. Fue como si la hubieran hecho desaparecer del mapa, pero viva. Yasunari y Yukari Kakimoto fueron arrestados y acusados de negligencia criminal y abandono con resultado de muerte. El caso causó una indignación masiva en Japón. Miles de personas no podían entender cómo, en pleno siglo XXI, una joven podía perder la vida encerrada durante 17 años, sin que nadie lo notara. El gobierno japonés reconoció fallos graves en su sistema de asistencia social y prometió revisar los casos de familias con hijos no escolarizados. Pero para Airi, ya no hubo justicia. Pasó toda su juventud sola, en un cuarto oscuro y helado. Olvidada. Desnutrida y perdió la vida congelada.